Hola, en este video vamos a estudiar los subespacios de R a la n. Recordemos que un conjunto S es un subespacio de R a la n si satisface las siguientes propiedades. Primero, el vector 0 o el vector nulo pertenece a S. Segundo, S es cerrado bajo la suma, es decir, si U y V pertenecen a S, entonces U más B también pertenece a S. Y tercero, S es cerrado bajo el producto por escalar. Es decir, si U pertenece a S y C es un escalar, entonces C por U también pertenece a S. Exploremos a continuación geométricamente las distintas posibilidades para subespacios de R alados. Para empezar, el conjunto que voy a llamar S0, que solamente contiene el vector nulo, es un ejemplo de subespacio en R2. Geométricamente es simplemente el conjunto que solamente tiene el vector 0, que se ve como un punto, que es el vector nulo. Ese es el primer ejemplo de un subespacio de R2. Un segundo ejemplo se construye de la siguiente manera. Supongamos que el vector V con coordenadas AB es un vector no nulo. Entonces S1, que es el generado por ese vector, es un ejemplo de subespacio de R2. Geométricamente, el generado por un vector no nulo en R2 corresponde a una línea recta que pasa por el origen. Es decir, toda línea recta que pasa por el origen es un ejemplo de un subespacio de R2. Finalmente, el conjunto S2, que es todo R2, también es un subespacio de R2. Geométricamente, pues eso se ve como todo el plano. En otras palabras, los únicos subespacios de R2 son el origen, las rectas que pasan por el origen y todo R2. Exploremos ahora cómo se ven geométricamente las distintas posibilidades para subespacios de R3. Para empezar, consideremos el conjunto S0, que es el conjunto que solamente tiene el vector nulo. Ese conjunto es un ejemplo de un subespacio de R3 que se llama el subespacio trivial. Geométricamente eso corresponde simplemente a un conjunto que solamente tiene el punto nulo, que es el punto que se muestra en amarillo en el dibujo. Luego consideremos un vector V que tiene coordenadas ABC, que es un vector distinto de 0. Entonces, si consideramos el generado por ese vector, obtendremos un subespacio de R3. Geométricamente, este ejemplo corresponde a una línea recta que pasa por el origen, como se muestra en el video. Por otro lado, si yo tengo dos vectores U con coordenadas ABC y V con coordenadas D, E, F, que son linealmente independientes, entonces S2, que es el conjunto generado por estos dos vectores, va a ser un ejemplo de subespacio en R3. Geométricamente, si tenemos dos vectores linealmente independientes, su conjunto generado corresponde a un plano que pasa por el origen. Es decir, todo plano que pasa por el origen es un ejemplo de subespacio de R3. Y finalmente, el conjunto S3, que es todo R3, es un ejemplo de subespacio de R3. En este caso, geométricamente, pues eso nos corresponde a todo el espacio euclidiano, como se muestra en la figura. En otras palabras, los únicos subespacios de R3 son los siguientes: el origen, rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen y todo R3. Para R4 tenemos algo muy parecido. Entonces, los únicos subespacios de R4 son los siguientes: el origen, rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen, hiperplanos que pasan por el origen. Recordemos que un hiperplano es algo que vive en R4, que se parece a R3 y todo R4. Y de la misma forma podemos pensar geométricamente todos los subespacios de R a la n. En este video exploramos geométricamente cómo se ven los subespacios de R2, R3 y en general de Rn.